Hola, ¿cómo les va? Esta clase teórica introduce de alguna manera una transición de atenciones, como en general les estamos proponiendo en cada pasaje entre etapas de trabajo del curso, ¿no? Me gustaría que pensemos que esta instancia del curso nos convoca a poner en relación toda una cantidad de observaciones que hemos hecho hasta ahora y proyectarlas hacia otras atenciones. En particular, hay por lo menos 4 clases teóricas previas que de alguna manera encuadran problemas que vamos a retomar. Por un lado, todas las atenciones que proponía Ludmila en la clase de relevamiento y replanteo, muy especialmente respecto de cómo entender a la superficie como esa plataforma sobre la que proyectar de alguna manera y desarrollar los atributos de la forma, ¿no? Cómo traducir una forma compleja en el espacio a un plano, ¿no? La clase de Matías sobre envolvente tematizaba bastante bien cómo además establecer un poco esa relación entre espacio y superficie desarrollada. La clase de Gabriela sobre espesor introducía las atenciones sobre la diferencia cualitativa de contorno y de entorno, cara interna, cara externa, y el problema un poco de la superficie desdoblada de alguna manera, de las atenciones sobre el anverso y el reverso, que supone la forma ya como problema espacial. Y la última clase de Matías asociaba de alguna manera estos problemas al comportamiento de la continuidad y la discontinuidad del límite en términos de la interpretación de los elementos que definen el límite como piezas, ¿no? Y entender de alguna manera este problema de los alcances, las continuidades, discontinuidades y articulaciones entre las partes que constituyen el límite del espacio, que constituyen la forma arquitectónica, como un problema que está muy articulado con todos estos anteriores, ¿no? Bueno, justamente en la clase de hoy lo que me gustaría es retomar estas atenciones y asociar muy especialmente este problema de la proyección, del desarrollo de la superficie, con el problema del despiece y el comportamiento del límite. En este sentido, también me gustaría hacer un poco un repaso rápido, ¿no? Como de cómo en toda la constitución del campo de saber de la arquitectura hemos visto que los sistemas de proyecciones tienen esta voluntad de cómo poner en un plano mucha información que da cuenta del comportamiento de la forma, ¿no? Entonces, como en las elevaciones o en las proyecciones bidimensionales, ¿no? Aparecen estos problemas de cómo sintetizar el comportamiento de las superficies en verdadera magnitud y los escorzos, en este caso toda esta tensión entre el plano y el claroscuro, ¿no? La manera de dar cuenta del comportamiento del cilindro o de la sección de esfera de la cúpula, los escalonamientos, en este caso por la introducción de la descripción del comportamiento de la luz y la proyección de sombras y la textura de las líneas de los grafismos que permiten reconocer toda esta variación de luces y sombras, ¿no? Todos estos dibujos de Piranesi sobre el Panteón nos van permitiendo pensar uno a continuación del otro como modos de ir entendiendo cómo se va viendo la forma desde distintas caras, en este caso desde sus caras externas, ¿no? Y cómo al rodearla vamos entendiendo en qué momentos tiende a comportarse como un tambor de albañilería de ladrillos a la vista, con todo un sistema de arcos que refuerzan la capacidad de carga de este muro grande que tiene que sostener esta gran cúpula, como por otro lado aparece un pórtico de columnas aisladas, con un techo a 2 aguas, con un comportamiento muy distinto, y cómo se va produciendo toda esta variación del comportamiento del perímetro, y justamente cómo se condensa en la descripción de la superficie toda una cantidad de información que tiene que ver con la disposición de los ladrillos, los ritmos que se organizan, como decíamos, las sombras propias del volumen
que empieza a tener como una cara iluminada y otra en sombra por la incidencia de la luz y por su configuración cilíndrica, etc., ¿no? Pero a la vez hay otros documentos del mismo conjunto de planos que empiezan a describir ahora, por ejemplo, el problema de la sección, ¿no? Y cómo se establece una relación entre esos comportamientos exteriores y unos comportamientos interiores. Y cómo la sección justamente describe esta diferencia de cualidad entre el contorno y todas las caras externas y el entorno y todas las caras internas. Pero las caras internas aparecen descriptas ahora también, como si se tratara de ver en esta sección un espacio que tiene cierta condición de luz, cierta variación de lo que está de frente y lo que está en escorzo por estar viendo la cara interna de una superficie cilíndrica en parte y esférica en otra, ¿no? Y de nuevo, como cuando empezamos a cortar en distintas direcciones, empezamos a recomponer el comportamiento general de esta forma, ¿no? Podemos pensar que de alguna manera lo que se vuelve muy productivo de estos dibujos de Piranesi es la secuencia y la manera en la cual todos los dibujos conforman una descripción, ¿no? O sea, cómo ahora empieza a haber un efecto de sentido mucho mayor cuando leemos el conjunto de los planos y no cuando los vemos por separado. Es decir, cómo entendemos esa serie, esa secuencia de dibujos como un modo de describir la variación del comportamiento exterior y del comportamiento interior integralmente. Pero el propio Piranesi produce algunos planos en este conjunto que integran en un mismo dibujo más de una proyección o visualización. Fíjense, por ejemplo, que del lado izquierdo de la pantalla tenemos una vista, en principio, de la planta de techos, una visión cenital del edificio, una proyección vista desde arriba, en el que vemos la cúspide de la cúpula, los escaloncitos que conforman la cúpula, el techo del frente a dos aguas, pero el dibujo aparece partido y hay un tramo en el que en realidad estamos viendo la planta como si la cortáramos y miráramos hacia arriba y conformáramos lo que se conoce como una planta de cielos rasos, donde vemos todo el diseño de los casetonados que conforman la cara interna de la cúpula. Vemos al mismo tiempo anverso y reverso en mitades. Del otro lado vuelve a producirse lo mismo, ¿no? Como tenemos por un lado, del lado derecho, el dibujo que es la sección horizontal y la vista hacia abajo, donde reconocemos todo el comportamiento del solado y el despiece de las partes y cómo se combinan los distintos elementos de mármoles y de distintos colores para combinar el piso exterior y el interior. Y del otro lado, como si cortáramos y lo que viéramos es más bien las vigas, las cornisas, un poquito del casetonado, del tramito del porche, y no ya todo el cielo raso de la cúpula que lo vemos en la lámina contigua, pero sí vemos como el muro cortado y mirando para arriba la situación del acceso en particular y del espacio del tramo inferior de la cúpula del otro lado. Entonces, me interesa cómo aparece un poco esta idea, no ya necesariamente de las proyecciones concertadas, pero sí de la combinación de distintas proyecciones en el mismo plano, por ejemplo, en este caso para tratar de entender estos comportamientos de anverso y reverso del mismo espacio, por ejemplo, en este caso del espacio inferior y el problema de ver hacia el piso o hacia arriba, o del espacio superior y de ver desde el techo o desde la cara inferior de la cúpula. Esto obviamente tiene que ver con todo este ejercicio que se va desarrollando progresivamente desde la tratadística clásica de cómo pensar la combinación de las proyecciones de arquitectura y cómo elegir qué proyecciones poner juntas y por qué. En el caso del proyecto de las villas o de las casas rurales que hace Andrea Palladio en el año 1570 en adelante, mejor dicho, que va haciendo en la segunda parte del siglo XVI y que publica en el libro segundo de los 4 libros de arquitectura, ahí Palladio elige mostrarnos todo el tiempo la relación entre la planta y la fachada. No cualquier elevación, no cualquier proyección vertical, sino la fachada. Es decir,
entender cómo se produce esta relación entre la organización de la casa, entendiendo la planta como el documento que es capaz de describir sobre todo la disposición de los espacios, ¿no? Y la elevación como la vista exterior que nos permite contraponer a esa visualización, sobre todo de la distribución interna, la presencia del edificio en el paisaje. En los 4 libros de arquitectura de Palladio hay muchísimas de estas representaciones de casas de campo que el propio Palladio proyectó en la Toscana, en Italia, y siempre recurriendo como esta relación de concertar la elevación con la planta, ¿no? 2 dibujos, pensando sobre todo un poco este problema que de nuevo enfoca esta relación de anverso y reverso, de interior y exterior, ¿no? Pero eligiendo muy bien cuál es el documento que indica el interior, en este caso la planta, y cuál es el documento que indica el exterior, en este caso la fachada, entendida sobre todo como manera de ordenar la relación de la casa con el campo, ¿no? Se trata de casas de campo, de vilas, de lo que nosotros pensaríamos en la actualidad, en su analogía con la lógica rural argentina, la estancia, ¿no? Como la casa que no solo aloja la actividad residencial de quien habita, sino también administra el campo, ¿no? Ahora, hay alguna excepción, que es esta lámina en particular, que ya no está en el segundo libro, sino en el cuarto, y que tiene que ver con la más significativa de todas las casas proyectadas por Palladio, la que ha sido la más famosa, que es la Villa Rotonda, que, como vemos, guarda relación, o por lo menos tiene muchos puntos de contacto, con el Panteón, como ustedes recuerdan, ¿no? Con las imágenes que veíamos antes de Piranesi. Es decir, se trata de un dibujo que por un lado guarda relación con otros dibujos hechos por el propio Palladio, por muchos otros arquitectos, estudiando al Panteón, donde justamente aparecía este problema de la relación entre la elevación y la sección y su correspondencia con la planta. Entonces el dibujo ahora se vuelve un dibujo más complejo, ¿no? Porque por un lado presenta como de un lado la vista y del otro el corte, y por otro lado la planta y la correspondencia entre esta elevación y sección con la planta. Es decir, empieza a ser un dibujo de 3 proyecciones combinadas, que a la vez trata de tematizar el problema del interior y el exterior, y este problema de la apilación, la cúpula, el espacio central y los laterales, en la relación sección-elevación, y la relación entre la vista y la planta, que como vemos ahora a la vista, no es tan importante pensarlo como una fachada, porque de hecho la casa tiene 4 fachadas, es decir, se comporta del mismo modo hacia 4 lados, y por lo tanto empieza a tematizar un poco más el problema de esta relación entre espacio interior y cerramiento exterior, y la planta como sistema de repetición y de organización del territorio también, ¿no? A partir de los dibujos de Palladio, otros arquitectos, por ejemplo el francés Claude Nicolas Ledoux, cuando desarrolla el proyecto de la ciudad ideal de Chaux, lo publica como, de nuevo, un conjunto de láminas, donde cada lámina representa uno de los edificios que conforman esta ciudad ideal, esta hipótesis de investigación proyectual. Ledoux es un arquitecto realmente muy original, un arquitecto que, basado un poco en los principios de la arquitectura clásica, produce toda una imaginación de nuevas arquitecturas, de arquitecturas que combinan con lógicas de simetría elementos relativamente conocidos, pero los combinan de modo completamente insólito, digamos, y produce arquitecturas muy experimentales. Y estas arquitecturas resumidas en el libro, bueno, de alguna manera requieren que cada edificio, que es justamente muy original, muy exótico, ¿no? Pueda ser visto con por lo menos 3 dibujos, ¿no? En el sentido de una sección, una elevación y una planta, porque realmente produce un nivel muy alto de experimentación respecto, por ejemplo, cómo se ve el edificio desde afuera, cómo tiende a organizarse su sistema distributivo, digamos, que de hecho aparece cortado en 2 niveles distintos en el dibujo, y cómo sería la sección, ¿no? Es decir, empieza a ver ahora, en este caso, 4 proyecciones en la misma lámina, o 3 en la misma lámina, pero esto tiene que ver con explicar una arquitectura muy experimental, muy poco previsible, y que si no describe
esta secuencia de proyecciones podría volverse poco comprensible, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo es esta relación entre una elevación que parece relativamente convencional y una sección que es en realidad muy original, que trabaja como alturas múltiples en los pórticos, pero espacios escalonados en los interiores, sistemas de frontalidades que parecen tener que ver con esa tradición que nos mostraba Palladio, organizativa, ¿no? Pero que a la vez trabajan en una dirección muy diferente que en la otra y que operan sobre basamentos bastante complejos, ¿no? Bueno, y un poco este problema de cómo se trabaja esta continuidad y discontinuidad entre la pieza central, las piezas laterales, patios intermedios, y cómo eso, sin embargo, en la fachada se comporta de otra forma y se ve como una fachada más continua. Bueno, justamente requiere que empecemos a producir un conjunto de proyecciones en la misma lámina que al mismo tiempo sinteticen los elementos principales de visualización del comportamiento de cada uno de los edificios. Y el conjunto de las láminas nos permite entender todo este despliegue de investigaciones que realiza el proyecto, que como vemos incluso, ¿no?, multiplica 4 plantas distintas en 2 proyecciones horizontales, elevaciones, cortes, ¿no? Por ejemplo, ya vemos en una misma lámina 6 proyecciones diferentes, ¿no? Como una planta, otra simétrica, otra planta, otra, el corte y la vista, ¿no? Es decir, el dibujo empieza a permitirle al EDU imaginar estos sistemas de asociaciones de proyecciones para desplegar toda la información elemental respecto de cómo se establecen las definiciones de los espacios y sus límites en cada uno de los proyectos, y entre todos los proyectos, la secuencia de los proyectos, un modo de comprender qué cualidades tienen las edificaciones del proyecto de la ciudad ideal de Shor. Hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX empiezan a consolidarse oficios, especialidades dentro del terreno de la arquitectura, o dentro de los terrenos afines a la arquitectura, mejor dicho, que también requieren una revisión de las técnicas de representación. Por ejemplo, Thomas Sheraton, un inglés, desarrolla el libro de dibujo del fabricante de gabinetes y tapicero, ¿no? Es decir, un manual que introduce todas las novedades de la geometría descriptiva, la aplicación de la perspectiva, de los sistemas de proyecciones que para ese momento empiezan a formalizarse y ordenarse de un modo incluso más sistemático en las escuelas politécnicas francesas, ahora para los especialistas, los oficios, que se dedican a la construcción de elementos de arquitectura interior, cortinados, entelados, gabinetes de carpintería fina que pueden quedar integrados a los muros o funcionar como muebles separados de la arquitectura. Entonces, dentro del manual, Sheraton introduce esta lámina, que es bastante excepcional, el resto del manual no tiende a usar estos dibujos, que nos muestra 4 caras de un interior con rebatidas en relación a la planta, ¿no? Él lo llama una planta y sección de un salón de dibujo, ¿no? Pero justamente vemos que la planta prácticamente no existe, ¿no? Es como lo que nos está mostrando sobre todo son las 4 caras rebatidas, vistas simultáneamente para reconocer la continuidad y discontinuidad entre las diferentes caras interiores. Y sobre todo, ¿no?, esta idea de que las caras se vinculan por un vértice, por un puntito, ¿no?, que es el punto en el cual se produce el rebatimiento de las caras hacia cada uno de los lados, y por lo tanto esas caras planas que de alguna manera van explicando cómo se arma la relación entre la decoración del cielo raso, los trabajos de contramarcos en las paredes, cómo meter, ¿no?, los paneles entelados entre contramarcos de madera, cómo definir estos nichos, con qué guirnaldas y cómo se dibujan las guirnaldas, pero después también cómo se podrían disponer las sillas, los gabinetes de madera que quedan integrados a los nichos, o estas mesitas apoyadas en los paños entre ventanas, cómo se arman los sistemas de cortinados
y contenedores de cortinas en forma de cortineros para definir toda la transición entre interior y exterior. Es decir, parece una idea de que justamente en estas lógicas de contornos y entornos, no se trata solamente de describir los elementos más eh, puramente infraestructurales de la arquitectura, quiero decir, los muros, las carpinterías, sino también de encontrar el modo de introducir esta descripción de todos estos atributos del espacio que realmente son muy influyentes y muy determinantes en la caracterización de estos lugares y que cambian de alguna manera la percepción de la continuidad y la discontinuidad de las envolventes, porque vemos cómo se arman sistemas rítmicos de paneles, cornisas, etcétera, que descomponen de alguna manera la continuidad de los elementos y establecen una lógica de despiece que además tiene que ver en este caso con una tecnología de ciertos oficios, ¿no? O sea, esos despieces determinan que va a venir un carpintero y va a hacer un marco y lo va a poner ahí acompañado de un gabinete que también lo fabrica en el taller y lo trae, y después va a venir otro especialista que es el tapicero y va a poner como unos entelados en las paredes, va a armar unos sistemas de cortinas. Es decir, las piezas también guardan relación con lógicas de fabricación, no solamente con problemas que hacen a la continuidad o la discontinuidad de la forma en sí misma. Esto es muy interesante porque de alguna manera a partir de ese manual la compañía de muebles británica Gilows Co. Empieza a desarrollar unos dibujos ya mucho más sistemáticos para establecer la relación justamente entre la condición más dura y puramente infraestructural de la arquitectura, los muros, los vanos, las ventanas, y lo que es de alguna manera su trabajo, ¿no? Como todas sus piezas de interiorismo que se combinan sobre ese soporte arquitectónico, ¿no? Los cortinados, los sistemas de cortineros, los espejos, los nichos, los hogares, ¿no? Los roperos, los contramarcos de las puertas. Incluso cómo se establece un poco esta relación, muy interesante en el dibujo, entre los elementos fijos, ¿no? Esos sillones que van como pegados al muro y que conforman como una especie de rugosidad del muro, acompañando lo que normalmente se entienden como estos nichos de fuego, probablemente con hornacinas o espejos, etc. Y los muebles que empiezan a ser justamente móviles, ¿no? Y que tienen una hipótesis de disposición, pero se dibujan un poco como flotando, ¿no? Como en el suelo, a veces claramente arrimados a los muros, a veces más bien dispuestos en relación al plano del suelo, ¿no? Son dibujos muy inventivos en el sentido que no tienen como una completa sistematicidad, no queda todo claro cuándo una silla tiene que rebatirse en una dirección en la proyección o se rebate en otra, ¿no? Es bastante facultativo a la decisión del proyectista decidir hacia dónde mira la proyección del dibujo y cuando un sillón se dibuja rebatido para un lado y una mesita para el otro, pero podemos entender que ahí está razonando, ¿no? Sobre todo, no sé, como el tapizado de la silla o del sillón, con qué tapizado debe combinarse, con qué se va a ver en relación a qué va a quedar por delante y qué por detrás. Y por lo tanto es un dibujo que empieza a especular sobre capas, ¿no? sobre secuencias, sobre sistemas de visualización, en el sentido del centro de la habitación hacia el borde, y por otro lado, sobre la especulación de las continuidades y discontinuidades a lo largo del perímetro, ¿no? Bueno, hay muchos dibujos, cada uno tiene su encanto, su reflexión, ¿no? Fíjense, cuando los vemos en colores, cómo empieza a tener sentido esto que les mencionaba antes, ¿no? Como el problema de la decisión de si el tapizado rojo va a guardar relación con el entelado del panel del frente del mueble de madera y el tapizado del colchón de la sillita, ¿no? Es decir, empieza a haber un problema de ver los rojos en relación a los rojos, la transparencia de la silla en relación al color de la pared, etc. Sin ir tan lejos, me interesaba traer ahora como estos razonamientos de cómo pensar estos sistemas combinatorios de proyecciones que no operan bajo lógicas completamente inmediatas, ¿no? Como el problema de dibujar, no sé, la sección interior y la cara externa, o la planta y la sección, o la planta y la fachada, como hacía Palladio, sino de tomar decisiones más
circunstanciales, más analíticas, más proyectuales, de qué dibujo poner en relación con cuál. En este trabajo muy lindo de Enric Miralles, del arquitecto que conocimos al principio del curso cuando veíamos su ejercicio con Eva Prats, cómo acotar un croissant, si se acuerdan. Enric Miralles proyectó una mesa a la que llamó inestable, con un juego de palabras bastante tonto, ¿no? Porque es una mesa que cambia mucho, ¿no? Y por lo tanto podemos pensar que es una mesa inestable. En inglés esa grafía table se lee table y es como se llaman las mesas en inglés. Es como si fuera la mesa de Inés y al mismo tiempo una mesa inestable. Pero esa mesa, más allá del nombre, aparece representada, es una mesa bastante compleja, ¿no? Aparece representada por la planta, la proyección horizontal, que marca unas líneas, unas juntas, que se van a volver significativas, y una proyección lateral, una elevación, ¿no? Donde se ve la relación entre esta mesa plana, fíjese que dice ahí superficie de bois, está como en realidad escrito en francés, es superficie de madera, elevación, ¿no? Acá dice marco estructural, dos perímetros, ¿no? Pata móvil, parte fija. Es decir, este despiece lo que nos permite entender es, por un lado, que la mesa tiene patas móviles, es decir, patas que tienen puntos fijos y a partir de esos puntos fijos pueden girar en una dirección o en otra, un poco como pasa con algunos caballetes, ¿no? Entonces, si giran, pueden sostener algunos elementos y si se repliegan, esos elementos dejan de estar sostenidos y pueden rebatirse hacia abajo o rebatirse hacia arriba, como nos muestra en este dibujo, este plano vertical que muestra cómo se puede levantar una parte de la mesa. Esto se termina de explicar cuando uno ve la parte fija, es decir, esa mesa tiene una superficie plana que está apoyada sobre los puntos fijos de las patas. Esa parte no se mueve. Todas las demás pueden rebatirse, ir para abajo, para arriba, y de hecho la parte fija tiene dos partes que son en realidad cajones, que tienen tapitas que se levantan. Esta es una mesa de dibujo, que tiene como unos cajones en los que se pueden guardar instrumentos de dibujo, por ejemplo, ¿no? Y que una vez que se pone toda plana, ¿no? Puede funcionar como una gran mesa de dibujo en la que varias personas pueden rodearla para dibujar, pero que si se rebaten algunas partes, alguien se puede meter en ese espacio y trabajar como en un escritorio contenido. Este dibujo ayuda a explicar todo este mecanismo muy complejo, donde por momentos se ve a la mesa desde abajo, desde arriba, la parte fija separada de las móviles, las partes de las patas despiezadas respecto de la sección continua, los cajones separados, las proyecciones de los elementos que rotan. Por supuesto que algunas de estas cosas pueden entenderse mejor si uno empieza a producir visualizaciones tridimensionales y entiende qué parte baja, cómo, cuál sube, cuál puede subir y cómo. Las que suben pueden volverse apoyo para, por ejemplo, colgar un plano. Obviamente se trata de una mesa muy particular, de una mesa que es un invento producido por Miralles para determinada situación, también para una exposición. Es decir, es un objeto que tematiza ciertos problemas, ¿no? Como el cambio, la movilidad, pone en cuestión la idea de lo práctico y lo revisa, ¿no? Genera todo un ingenio constructivo muy interesante. Y esa mesa es, de alguna manera, la protagonista de un espacio de trabajo en el estudio de Enric Miralles, el estudio del Carrer d'Avignon, donde tenía su estudio en 1993, y el dibujo del estudio vuelve a poner en relación un poco estas mismas cosas, ¿no? Nos permite ver todos estos desarrollos de la sección horizontal de la planta, pero puesta en relación de repente con algunos elementos verticales rebatidos, la puerta de acceso al estudio, que es en realidad una puerta que está en relación con la calle, que es una puerta doble, que tiene a la vez una portezuela que se abre para acceder, ¿no? Es como si uno pasara la portezuela y no siempre se abriera entero, ¿no? De ahí uno pasa a un hall, llega a un patio y a través de este patio accede a un estudio que tiene una serie de habitaciones que aparecen como vinculadas por sistemas de bibliotecas que van atravesando todo, mesas de trabajo donde poder dibujar, ¿no?
Y hay un lugar donde aparece en particular la mesa, la inestable, como lugar de reunión y de trabajo concentrado al mismo tiempo, ¿no? Y vemos ahí proyectado al costado la chimenea, los estantes, pareciera que hay una relación entre la mesa y unos libros, ¿no? Hay como unas ideas de que cuando uno trabaja está mirando libros al mismo tiempo, o mirando maquetas que están puestas en las paredes, rebatidas en los dibujos. Es decir, empieza a haber una decisión de armar de nuevo, ¿no? Como un despliegue de proyecciones asociadas que permitan entender cómo se definen las continuidades y discontinuidades entre los espacios. Cuando se mudan al estudio de la calle Mercaders, un poco después, vuelven a mudar la mesa, ahí vemos una foto de la mesa puesta en relación al lugar, ¿no? Y las bibliotecas ahora empiezan a hacer un recorrido como bastante más interesante, ¿no? Empiezan a pasar como entre las habitaciones como si se tratara de cintas que van vinculando cosas. Hay pisos que pasan de habitación en habitación, vemos que hay como un trabajo de colores sobre las paredes, de tratamientos de los pisos. Empieza a haber como una lógica de intervención sobre las superficies que se rebaten y se ven como vistas en los laterales, un trabajo de cómo proyectar las puertas nuevas que se introducen sobre este edificio antiguo, cómo se imagina la relación entre el jardín y todas estas situaciones, ¿no? De nuevo aparece como rebatida la puerta en el medio de la planta, la decisión de cuándo se dibujan los muebles, cuándo se dibujan los pisos, cuándo se dibujan vistas rebatidas, etcétera, es sobre todo un modo de investigar cómo estamos pensando la singularidad de los lugares y sus relaciones, ¿no? ¿Qué caracteriza los lugares? ¿Cómo es importante entender la relación entre este hall alto con una escalera que sube y este otro lugar que está adelante? Y qué importante que es que la puerta sea transparente y tenga vidrio repartido para entender la relación entre estos espacios. De la misma manera que parece importante caracterizar otras puertas que aparecen dibujadas a los costados o entender que este espacio tiene un sistema de cubierta de bóvedas, que con lo cual no es un espacio tan plano, sino que tiene toda una condición que hace que el tratamiento de la pared sea también muy caracterizado, etc. Y de nuevo, ¿no? La última mudanza al estudio más grande empieza a volver a poner a la mesa en alguna posición estratégica y a pensar cómo se ve la relación entre los lugares interiores y sus ventanas, cómo es un poco este problema de estar adentro, pero tener ventanas por las que entra la luz, ¿no? Cómo son estos lugares centrales muy acristalados, donde aparecen estos arcos que aparecen rebatidos varias veces para entender las formas en las cuales cada una de estas salas se vincula con el exterior a través de qué tipo de dispositivo, cómo es esta relación espacio-ventana y cómo se da de alguna manera esta idea de un lugar que tiene cierta iluminación, cierta condición a partir de estas relaciones entre los muros y las cualidades de las ventanas, sus alturas, etc. Si ahora retomamos estos problemas en agendas contemporáneas, me gustaría introducir este lindo trabajo de Rem Koolhaas y la Oficina para la Arquitectura Metropolitana, OMA, que es el proyecto del Kunsthal en Rotterdam, un edificio de exposiciones, ¿no? Una especie de sala de exposiciones, centro de convenciones, centro de exposiciones y museo, ¿no? El edificio está en una situación de una especie de parque público grande en Rotterdam que tiene proximidad con una serie de vías vehiculares próximas al borde de la ciudad, muy casi autopistas, digamos, o avenidas urbanas, ¿no? Y el edificio está en una situación con un pequeño desnivel. El proyecto se presenta un poco con estas elevaciones que tratan de explicarnos que el proyecto tiene situaciones opacas y situaciones transparentes, y que por momentos hay situaciones no tan fáciles de entender, como si hubiera algo bajando en escorzo, ¿no? Podemos ir viendo las distintas elevaciones y entender que el piso tiene algún salto, empieza a ver como un zócalo más ciego y una parte superior más transparente. En otros lugares eso se alterna, aparece como un plano superior más ciego u opaco y un plano inferior más traslúcido, transparente. Y hay incluso otras partes donde estos desniveles parecen afectar a la propia organización interna del proyecto, ¿no? Y hay cosas que se van por abajo, parece haber como una calle con un talud que pasa por el edificio y desde la calle se levanta una especie de plataforma que se integra al edificio
escalonadamente, hay una parte ciega encima. Si vemos esas 4 elevaciones juntas, ¿no? Aparece ahora este plus de sentido que decíamos en algún momento. Empezamos a ver que al concertarlas, lo que parece un edificio bajo y transparente, tiene en realidad una zona que es en realidad desnivelada, y entonces a partir de ahí se despliega una situación inferior, que por momentos esa situación inferior invierte esa relación de transparencia y se vuelve transparente abajo y opaca arriba, y por momentos eso incluso va cambiando, pero lo que se vuelve muy difícil de entender es cómo es la relación de las vistas entre sí, ¿no? Porque pareciera que realmente hay puntos de contacto entre ellas donde casi se colisionan los planos unos con otros, ¿no? Nos cuesta entender cómo da la vuelta esto, qué se encuentra con qué. Por supuesto que las secciones empiezan a explicar un poco mejor cómo hay situaciones pasantes que llevan de un lugar al otro, cómo se meten estas transparencias y permiten entender relaciones entre espacios. Pero aparece un dibujo en particular, que es el dibujo en el que Koolhaas y Oma, ¿no?, deciden explicarnos cómo se arman las continuidades de los pliegues de las envolventes selectivamente. No se trata de un desplegado completo, se trata de ir buscando la continuidad entre determinados lugares a través de las aristas, y cómo a medida que vamos doblando esquinas, ¿no?, se producen estos cruces o estos solapes, estas aristas que por momentos se leen como encastres y por momentos se leen realmente como pliegues muy continuos, ¿no? Depende mucho en cada situación cómo se administran las continuidades y discontinuidades en el proyecto. Por lo tanto, es un dibujo que elige qué mostrar continuo con qué y cómo combinar las proyecciones, justamente para investigar cómo calibrar esta lógica de continuidades y discontinuidades. Cuando un envolvente transparente me permite ir de abajo arriba y ver lo que está pasando adentro, cuando eso se vuelve opaco, ya no puedo ver porque se trata de un tipo de uso o de un atributo del proyecto que no necesita ser tan público o tan visible desde el exterior, ¿no? Supongamos una sala de conciertos o lo que fuera, que requiere como cierta aislación o lo que fuera, respecto a otros lugares, Zooms, halls que quedan mucho más integrados, etcétera. Es todo bastante complejo, es un proyecto que vale la pena entender con mucha atención para poner en valor cómo administra estas continuidades y discontinuidades, pero me interesa mucho cómo emerge en este dibujo esta síntesis de muchos de estos temas que hemos venido estudiando hasta ahora, ¿no? Como el problema del contorno y el de entorno, la superficie desarrollada, la idea de pieza y despiece, pero cómo emerge ahora una idea de envolvente como un sistema de mediaciones que incluso, pensando en los trabajos de Miralles, en los trabajos de los interioristas ingleses del principio del siglo XIX incluso, supone pensar que la envolvente trabaja todo el tiempo en esta relación de anverso y reverso, de cara y contracara, y por lo tanto el dibujo puede adquirir un nivel de complejidad bastante alto, ¿no? Quisiera mostrarles otra modalidad de investigar estos asuntos, que es el trabajo que hace José Antonio Coderch, el arquitecto catalán, cuando proyecta la casa estudio Tapiés para un artista plástico muy importante en el 63, ¿no? Este es un plano de proyecto de Coderch, que es una sección. Es muy importante entender que la casa es una casa entre medianeras, tiene como toda la función doméstica adelante, ¿no?, sobre todo adelante y arriba, digo adelante y arriba cuando me refiero a este lugar, y tiene después una planta baja extensa que se va hacia el fondo y que integra al taller del artista, un taller grande en doble altura asociado con esta planta baja por un sistema de patios. Pero es muy importante entender que la casa está definida de alguna manera por una pared a cada lado, que es la medianera que la deslinda de los vecinos, ¿no? Entonces, me gustaría ver cómo el propio Coderch ordena en un libro monográfico sobre su obra estas dos páginas para describir la casa. Por un lado, esta página donde vemos como las proyecciones que sobre todo definen esta lógica de caras externas, ¿no? Fachada y contrafachada, es decir, fachada al patio, ¿no?, y fachada a la calle, una sección vertical pasando por acá, ¿no?, y una sección transversal
mejor dicho, longitudinal, una sección transversal acá, perdón, hablemos bien, y una sección longitudinal que va de frente a fondo. Con esos 4 elementos se ordena de alguna manera una primera comprensión de la lógica de organización de la casa. En la página contigua, lo que nos muestra Coderch es una secuencia de un montón de proyecciones parciales que nos explican esta muy difícil tarea que es combinar un estudio de un artista que tiene como un gran tamaño, que recibe aprendices, clientes, incluso eventos, puede convertirse en una sala de exposición, casi en una galería de arte, digamos, un lugar público de gran dimensión, con los espacios más domésticos de la casa, que incluso, no sé, incluyen la descripción de la disposición de los artefactos y los revestimientos en los baños, los placares de los dormitorios, etc. ¿Cómo entender en un par de dibujos, ¿no?, que son complejos, que acumulan mucha información, todo este despliegue de continuidades y discontinuidades que se produce a lo largo de la casa? Y cuando digo continuidades y discontinuidades, digo de singularidades, ¿no? O sea, cómo el proyecto de la casa de Coderch y muchos proyectos de casas, todos podríamos decir, tienen que pensar cómo compatibilizar, ¿no?, como el problema del baño con el de la cocina, con el pasillo, con el placar, con el living y el dormitorio, es decir, como todos estos atributos muy distintos de la casa y estos lugares que algunos son grandes, otros son chicos, unos son húmedos, otros están muy ventilados y son muy transparentes, otros son muy privados. ¿Cómo hacer de todo esto una inteligencia organizativa, una atención al problema de su continuidad y discontinuidad en términos de forma, ¿no? ¿Cómo describir lo particular de cada uno y al mismo tiempo visualizar que conforman una unidad, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no?, el procedimiento que nos propone Coderch es casi el de la catalogación, ¿no? Es el de pasar de la proyección integradora al despiece maximizado de los elementos para separarlos y verlos comparativamente, ¿no? Sin embargo, el dibujo se ordena de modo tal que no solo los vemos separados, sino que también los vamos viendo juntos, los encadena de alguna manera, determina familias, alineamientos, y entonces ahí podemos empezar a entender mucho más estas lógicas de continuidades y discontinuidades, ¿no? Hay un muy lindo trabajo desarrollado por Jordi Figa y Baelio en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña, en el que hace un análisis de la casa y produce algunos dibujos que me parece que son muy complementarios a los propios dibujos de Coderch, ¿no? Donde ahora todo lo que para Coderch era un plano, ¿no?, una superficie que podía ser despiezada y desarrollada como elevación, para Jordi Figa aparece un poco esta idea más bien de entender que todas estas diferencias están mediadas por la disposición de ciertos elementos, que es este conjunto de parasoles que va rodeando toda la casa, ¿no?, que aparece en los tramos altos de la fachada al frente y al contrafrente, en toda la parte superior del envolvente de la casa, y que justamente nos permiten cambiar la idea de superficie a la idea de envolvente. Es decir, ya no se trata de un plano el límite de la casa, sino que se trata de un sistema que combina carpinterías con parasoles en determinados espesores, que introduce muros, es decir, empieza a haber un trabajo sobre la relación contorno de entorno que ahora tampoco es estrictamente superficial, que requiere interrogar un poco más cómo se caracteriza a esa interfase, a todo ese espacio de mediación, a todo ese conjunto de elementos que define clases de cosas muy singulares en la casa, ¿no? O sea, esto empieza a ser muy característico de la casa, cómo es esta relación entre carpintería, parasol, alero, cuándo es angosto, cuándo es casi plano, ¿no?, cuándo se produce un gran espacio y es ya como una terraza que tiene una celosía encima, cuándo en las situaciones del atelier abajo, en el taller, ¿no?, esto se convierte como en un gran espacio con toda esta persiana en el cielo raso que guarda relación a la vez con la textura que se despliega sobre las paredes, ¿no? Cómo se arma la relación entre los sistemas de claraboyas que están por encima, ¿no?, y este sistema de parasoles internos que conforman ahora toda esta identidad. Es decir,
la envolvente, esta relación, este espacio proyectual entre contorno y entorno, que es a la vez un razonamiento respecto de cómo administrar la continuidad y discontinuidad de vistas, de paso de luz, de paso del aire. Es decir, la envolvente no es solamente una síntesis de un plano geométrico, ¿no? Es un elemento performativo, es una construcción que cambia su comportamiento en función de abrirse, cerrarse, dejar pasar la luz, dejar pasar el aire, dejar pasar las vistas, que cambian con el tiempo, que con cierto grado de incidencia solar tienen un tipo de comportamiento, con otro tienen otro, si el día está nublado se comporta de otra forma. Es decir, es muy importante entender que se abre para nosotros ahora un escenario en el cual empezar a entender cómo emplear a la notación y a los sistemas de representación geométricos como modos de traducir comportamientos que ya no son estáticos, sino que tienen que ver con todos estos trabajos, permítanme el término exótico, performativos, ¿no? Quiero decir, con cómo se comporta el cierre del edificio y todas sus capacidades de administrar continuidades y discontinuidades de vistas, de ventilación, de iluminación, etc. ¿no? Pensaba en ese sentido que podía ser interesante volver a un muy lindo trabajo de Eduardo Sacriste, su libro Charlas a principiantes, publicado en el 61, un libro hecho para estudiantes iniciales de arquitectura, en el que Sacriste, con las técnicas de la época, propone como aprender a dibujar y a proyectar, ¿no? Y en ese manual, cuando llegamos a la página 31, nos dice, las elevaciones son imágenes planas. Pero él parece tener un problema con esta cuestión de lo plano, ¿no? Porque dice, las sombras les dan profundidad. Los vanos cuentan como agujeros, son oscuros. En cambio el corte muestra el espacio encerrado, es como un sándwich entre la tierra o suelo y techo. Está en el espacio, los vanos son claros, ¿no? Fíjense que lo que nos propone Sacriste es decir, bueno, está bien, las elevaciones son planas, pero no las que sean planas no quiere decir que nos informan exclusivamente de los comportamientos del plano o de la superficie, ¿no? Ese sistema de proyecciones puede dar cuenta de diferentes profundidades, pero puede dar cuenta sobre todo, ¿no? Y a él le interesa especialmente esto, de distinguir el lleno y el vacío, y por lo tanto pensar que si estamos a la luz del día, el vano nos va a mostrar un interior oscuro, porque no tiene la misma cantidad de luz que el exterior, ¿no? Y por lo tanto introducen una modalidad para representar de alguna forma la transparencia. Y viceversa, si vemos el interior a través de la ventana, vamos a ver luz, ¿no? Y después nos dice, ambos elementos deben tener textura y mostrar la materia. Es decir, le interesa que el plano describa, de alguna manera, lo que él llama textura, es decir, una traducción a una síntesis gráfica de un comportamiento material, la rugosidad, por ejemplo, ¿no? El árbol, compañero de la arquitectura, no escapa de esta regla. El corte debe mostrar cómo el espacio construido y el natural se identifican y fluyen el uno en el otro. Fíjense el esfuerzo muy lindo que hace él de dibujar la copa del árbol también como una sección y decir, che, cuidado, o sea, acá, si tratáramos de entender esto como un espacio, es un espacio lleno de ramitas, hojas, solo puede ser habitado por los pajaritos, ¿no? Y los insectos. Pero acá abajo hay un lugar que está a la sombra de esta copa y que está integrado, por ejemplo, también con la sombra de la cubierta, ¿no? Del alero. Fíjense que aparece entonces una idea que es pensar que la sección trabaja un poco sobre esta relación, no solo contorno de entorno, sino de envolvente, de entender qué media este límite, ¿no? Media un interior que tiene ciertos atributos y un exterior que tiene ciertos atributos, y esos atributos pueden ser representados, ¿no? Estos lindísimos dibujos de Smiljan Radić, un arquitecto chileno contemporáneo, un notable arquitecto chileno contemporáneo, cuando produce la casa para el poema del ángulo recto en Vilches, en Chile, hace algunos años, produce varios dibujos. Es muy interesante porque a Radić le gusta mucho
publicar los dibujos de AutoCAD casi tal como los construyen en el AutoCAD, ¿no? Y entonces aparece, por ejemplo, este dibujo que nos muestra una casa en un ámbito natural. Y, por ejemplo, para dibujar los árboles no recurre a la técnica que nos proponía Sacriste, que es como dibujar a mano alzada un árbol con la rugosidad del tronco, la sinuosidad del follaje, etc. Él dibuja un tronco en sección como un cilindro. Lo dibuja con una sección plana de color gris para que no se confunda con una columna de arquitectura que probablemente en este caso tendría que estar pintada de negro, ¿no? Por otro lado, dibuja como una serie de líneas que tienen que ver con lo que podríamos entender son las líneas auxiliares que construyen la forma, pero hay un indicio de que esas líneas auxiliares no solo construyen la forma, sino que parecen definir a la forma como un espacio que tiene como de alguna manera alguna condición focal, ¿no? Como que converge en algunos puntos y que tiene que ver con cómo nos movemos, cómo vemos de adentro hacia afuera. Parecen unas carpinterías rarísimas, ¿no? Como si hubiera una ventana y una especie de ventana afuera al mismo tiempo, ¿no? Y aparece un patio donde evidentemente también hay árboles. Vuelve a publicar un dibujo, pero ahora en ese dibujo hay más información, ¿no? En ese dibujo hay colores, esos cambios de colores parecen indicar cambios de comportamiento de algunas cosas y aparecen ahora, como en los dibujos de Enric Miralles o los de Palladio, ¿no? Como esta idea de rebatir algunas cosas, por ejemplo, rebatir las ventanas. Evidentemente la casa tiene una envolvente muy continua de algo, en principio vamos a anticiparlo, de hormigón, y hay algunos lugares muy selectivos donde hay unas ventanas. Esas ventanas ordenan muy significativamente la relación entre interior y exterior. Y por otro lado hay otras ventanas que establecen esta relación entre el interior y el patio. Para su conocimiento, en alguna instancia, en esta casa, en este lugar, se instaló la mesa de Enric Miralles, la inestable, ¿no? En otro dibujo, decide que puede reforzar mucho más el entendimiento de los límites ciegos, con una línea negra muy gruesa, ¿no? Y los límites transparentes, donde entonces reconocemos cómo estos espacios focales, ¿no? Funcionan como embudos en los que ver el paisaje desde dentro de la casa. Piensen en la relación, por ejemplo, entre esa cama y esa ventana, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Como esta mesa y esta ventana, y esta diagonal, que se abre entre una serie de macizos de árboles que ahora sí aparecen indicados a partir de la variación de tono que produce la proyección de la copa y un entonado del suelo. Pero de nuevo, esto, si hubiera sido un círculo y no una línea rugosa, también podría funcionar bastante bien. Quiero decir, como vemos, se trata de un dibujo muy técnico, un dibujo que no necesita de la mano, de la habilidad de la mano para poder llevarse adelante, ¿no? Y hay un nuevo dibujo, que es el desarrollo de toda la envolvente perimetral, ¿no? Puesta en relación con la elevación de la presencia de los árboles, dibujada de un modo muy también de una traducción técnica que lo que pretende es indicarnos que esto está lleno como de troncos, ramas y hojas, ¿no? En esa elevación de la fachada desarrollada de hormigón, donde reconocemos dónde están puestas las ventanas y cómo operan, ¿no? Se trata de un desplegado, la forma es muy compleja, ¿no? Y por momentos se pliega para abajo, se despliega para arriba, pero también nos explica que el techo no solo tiene el patio, sino que tiene otras operaciones, que son estas claraboyas, que nos ponen en relación con ese paisaje de árboles visto de otra manera, y que aparecen desarrolladas ahora como elementos sueltos, adicionales, que sabemos que se tienen que embocar encima de esta cubierta, ¿no? Que de alguna manera guardan este tipo de relación, ¿no? Que se encastran, ¿no? Con estas puntas, ¿no? Son como telescopios para mirar los árboles, ¿no? Esa manera muy, de nuevo, facultativa que tiene Radić de decidir cuándo despliega la envolvente, cuándo despliega la elevación de alguna ventana en relación a la planta y cómo usa estos dibujos asociativamente, la podríamos sondear ahora en este trabajo que fuimos haciendo como espacio de investigación sobre algunas casas de Clorindo Testa. Por ejemplo, este ejercicio, que es los dibujos que produce Gabriela para
traducir a una notación general, en este caso la casa Capote está en Pinamar, y la combinación en concertadas de una elevación y la planta, como si se tratara de un proyecto de Andrea Palladio de sus vilas rurales, ¿no? Sobre esta base documental, Marina y Facundo García desarrollaron una investigación que lo que trata es ahora de desarrollar estas vistas y detectar sobre todo la relación que se establece entre la continuidad y discontinuidad del envolvente y la posición de las ventanas y la caracterización de las ventanas, ¿no? Vuelvo a la idea de envolvente porque justamente se enfoca muy especialmente en esta idea de que la clave de la investigación es la ventana, es decir, es el dispositivo que establece la relación entre el interior y el exterior. ¿Dónde están? ¿Cómo están puestas? ¿Qué tamaño tienen? ¿Qué relación guardan con la fachada, ¿no? Por ahora es un trabajo que investiga esto desde el exterior, ¿no? Lo investiga también en otra casa, en La Tumbona, y en otras más, que no traje. Pero después los complementa con este dibujo, que es un dibujo que ahora lo que trata es de poner en relación todas esas elevaciones e interpretarlas ahora en esta visión comparada de qué relación guardan las ventanas entre sí, no solo en cada fachada, sino entre fachadas, cómo se conforman los ángulos, cómo se pone una cara en relación a la otra. Empieza a haber relación entre cómo aparecen estas ventanas chiquitas de este lado y estas del otro lado, y esta grande de este lado, y esta acá, esta secuencia entre aristas, y esta otra que es grande pero no tanto como la otra cuando se levanta el espacio, ¿no? ¿Qué pasa en La Tumbona, por ejemplo, en la relación de proximidad de ventanas en ángulo, ¿no? Como arco con arco, ventana grande con ventana grande, a cada lado de cada arista? ¿Qué pasa en una casa? ¿Qué pasa en la otra? ¿Cómo cambia cualitativamente, ¿no?, la lógica de cómo poner a las ventanas en relación a las fachadas? Y cómo eso empieza a establecer ahora una relación no solo desde el exterior, sino también desde el interior. Cómo empezamos a imaginar que estos espacios operan, cómo opera el envolvente en estos espacios cuando uno la ve de adentro hacia afuera. ¿Qué ve a través de las ventanas? A la vez podríamos separar, catalogar, como hacía Coderch, ¿no?, y generar una comparación de qué ventanas van en cada orientación, qué pasa, cuáles son las ventanas que van al sur, cuáles son las que van al norte, qué relación hay entre las casas respecto de las orientaciones. Eso empieza a querer decir respecto del sol. Podríamos empezar a hacer estudios de asoleamiento y entender por qué hay ventanas en determinado lugar y no en otro, cómo entra el sol a la casa, etcétera, ¿no? Algunas de esas preguntas aparecen en otro trabajo de investigación, el de Juana Gandino, ahora observando otra cosa, pensando que ese desarrollo de las elevaciones puede contener ahora información cromática, ¿no? No tanto exclusivamente el problema de la disposición de las ventanas, sino muy especialmente cómo se comportan los colores en el envolvente, cómo las variaciones de la posición relativa de las caras respecto de la luz va produciendo una variación de colores, cómo las ventanas aparecen acompañadas de una pintura blanca, cómo esa pintura blanca parece dar cuenta de la relación entre interiores blancos y exteriores cromáticos, que entonces empiezan a tener en el marco casi como si la pintura del interior pasara al exterior. Pero también empezamos a ver que hay como algunos colores interiores que caracterizan situaciones internas que no están afuera. Entonces, ¿qué relaciones hay entre los materiales interiores y los exteriores, ¿no? No solo qué continuidades hay del interior al exterior, sino también qué discontinuidades hay. ¿De qué se trata este mundo interior puesto en relación con este mundo exterior, ¿no? Cómo poner juntos los dibujos, cómo desplegar proyecciones para empezar a entender estas relaciones. Y lo mismo, por ejemplo, con La Tumbona y cómo se arma esta relación de colores interiores, colores exteriores, relación con el paisaje, ¿no? Es decir, cómo estos colores empiezan a tener, por ejemplo, como un tipo de comportamiento en relación al cielo, ¿no?, en relación al suelo, que es un suelo de arena, cómo aparecen colores terrosos en los pisos que guardan relación con el color del suelo, y cómo aparece este color rojo que contrasta muchísimo con el color del cielo, ¿no?, en el paisaje. Entonces, de nuevo, como nos recomendaba Sacriste, las proyecciones no solo nos permiten ver las relaciones entre los elementos inherentes a la propia arquitectura de la casa como objeto, sino empezar a pensar a estos sistemas de proyecciones como modos de ver también el comportamiento de las envolventes como mediadoras entre situaciones exteriores e interiores que también pueden ser anotadas y descritas gráficamente, incluso en términos muy sintéticos, como pasa acá, que no necesito dibujar todo el paisaje con los granitos de arena haciendo puntitos y las plantitas, simplemente en este caso con indicar un color,
una posición de la línea del horizonte, ¿no? Empieza a ver ya indicios que son significativos respecto a cómo se establece la relación entre la casa y el paisaje. Estos dos trabajos de Juana acompañan trabajos que también hicieron Ludmila Paroldi y Rocío Melman en toda esta investigación, que establecen un sistema comparativo mucho más amplio de cómo se establecen estas relaciones entre interior, exterior, anverso, reverso, casa y paisaje en varias obras domésticas de Clorinda Testa y sus socios. Probablemente más adelante, cuando nos internemos un poco más en el estudio del color y el comportamiento de la cecía, reaparezcan estos trabajos y podamos volver a verlos con más atención. Me gustaría terminar con una experiencia personal, un trabajo que hicimos con Jorge Hampton y Emilio Riboira hace ya unos cuantos años, y cómo justamente en nuestros dibujos aparece esta preocupación por desarrollar esta idea de envolvente y de los sistemas de mediación de la representación y los sistemas de proyecciones como modo de entender estas continuidades y discontinuidades entre elementos del propio proyecto, entre piezas muy características del propio proyecto y a la vez entre continuidades y discontinuidades del proyecto con el medio, ¿no? Me gustaba empezar por estos dibujos que podrían ser los dibujos más sintéticos, los dibujos que trabajan exclusivamente a partir de la línea negra, que tratan de describir sobre todo los elementos en su posición y su medida, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en alguna de esas elevaciones podríamos empezar a entender que podríamos descomponerla en capas, ¿no? Hay como una capa que tiene que ver con un parapeto de hormigón que contiene a la vez un talud vegetal. Ese parapeto de hormigón se pliega, contiene un espacio en el que aparece cubierto por un techo una serie de volúmenes, dos en este caso, en este tramo, de servicios y una serie de pasos vehiculares cerrados por persianas, un lavadero de vehículos y un taller mecánico, ¿no? Y cómo incluso podríamos desplegar una tercera capa, que es la capa de un conjunto de parasoles que cuelgan de este techo y que conforman una galería por delante de todos estos volúmenes, ¿no? Pero ahora, de nuevo, ¿no? Es como en aquellos trabajos de Ledoux, por ejemplo, una manera de pensar que la secuencia de las tres caras está ordenada, está proyectada en posición, ¿no? Y nos permite ver cómo esa secuencia establece cierto tipo de continuidad y discontinuidad entre los elementos, ¿no? Y cómo el proyecto tiende a desplegar una envolvente compleja, mixta, desdoblada, ¿no? Que de alguna manera media las relaciones entre interior y exterior de modos particulares. Esa primer capa, la envolvente de hormigón, a la vez puede ser estudiada desplegada, ¿no? Porque tiene como una pata que está de frente a la calle, una arista en la que gira y ahora conforma todo un tabique que contiene un talud, y este es el corte por ese lavadero que les mencionaba, que aparece techado, y después puede volver a girar y ver una tercera pata que está enfrente de esta otra, que también es un tabique de hormigón que contiene al césped y a los taludes. Entonces, la pieza tabique de hormigón es una pieza que tiene tres posiciones en el espacio, ¿no? Pero que puede ser vista continuamente. En este caso está desdoblada en tres dibujos porque si no en la hoja quedaban en una escala demasiado chiquitita, ¿no? Por momentos conviene poner una planta al lado para entender que ese tabique tiene que contener unos espacios que alojan carpinterías, ventilaciones que quedan tapadas por el hormigón, pero vemos cómo el hormigón se modula en los encofrados, cómo van todas sus cotas, se embuten unos artefactos de iluminación que se meten en el hormigón para iluminarlo de una manera interesante, etc. Cómo los parasoles también conforman un sistema que tiene una lógica muy específica de modulaciones, organizaciones. Después cada uno de estos paños o elementos aparece dibujado en una escala mayor con sus detalles constructivos y viene y se monta en esta posición, ¿no? Y cómo esos volúmenes que contenían programas de administración y de servicio para el personal de la estación de servicio, ¿no? Bueno, también puede ser estudiado como desplegando sus caras, entendiendo cómo se van a disponer las ventanas, los revestimientos de venecita verde en un caso, los revestimientos de venecita azul, cómo sobre esta cara, ¿no? se superpone una escalera que proyectó y desarrolló Gabriela Cárdenas, de metal, suspendida, enganchada del muro, ¿no? Cómo se producen a la vez
Estos volúmenes no son volúmenes completamente cerrados, sino que de repente este volumen tiene como un tajo que corre en este sentido, que lo separa del suelo y que permite tener una pasarela en forma de balcón que vincula a este volumen verde con este volumen azul, ¿no? A través de este espacio, que a la vez coincide con una claraboya. Es decir, empieza a haber modos de poner juntos y a la vez separados los dibujos, de modo tal de entender cómo se establecen las continuidades y discontinuidades entre las distintas partes del proyecto y qué las caracteriza y les da sus atributos más interesantes, ¿no? Por otro lado, toda esa situación también puede ser vista en un dibujo que junta todas esas capas y las ve en relación a su presencia en el paisaje, entendiendo cómo el cielo pasa por atrás de algunas cosas y se producen ciertas transparencias, ¿no? El verde que sube por el talud sube por el techo también y empieza a andar por ahí arriba, ¿no? Empieza a haber espacios huecos donde se producen las islas de servicio y a través de eso vemos una vegetación que nos interesa describir. Y como en una escala mayor, ¿no? El proyecto trata de establecer como una relación entre una situación arbolada, con árboles de ciertas características. De nuevo, fíjense, no son los dibujos de Sacriste, tampoco son circulitos, son dibujos muy sintéticos, ¿no? Quiero decir, están hechos con el mouse haciendo clic, no es tan difícil, ¿no? Y empezamos a reconocer ahora cómo se establece un poco la continuidad entre toda esta condición verde, ¿no? Y la continuidad por encima de la cubierta, este talud que contiene a eso, cómo se mete esta edificación por adentro, cómo se producen estos niveles de transparencia y opacidad que determinan un poco el comportamiento de todos estos elementos juntos, ¿no? Y si vamos al otro lado de la estación de servicio, cómo aparecen otras cosas, ¿no? Algo que tiene menos que ver con los servicios al vehículo y un poco más con situaciones peatonales, lugares para tomar algo, sentarse, comer, estar al aire libre, estar en relación con un laguito, ¿no? Y aparecen otras cosas, ¿no? Aparecen otros árboles, por empezar, ¿no? Cuando nos acercamos al lago, dejan de estar las palmeras, aparecen unos sauces, que son estos árboles que tienen esta copa más o menos baja, ¿no? Pero que la copa llega muy abajo, que uno puede estar muy metido adentro del árbol prácticamente. Son árboles bastante transparentes, con hojas chiquititas, y la transparencia a través de los árboles nos permite ver el edificio que empieza a tener elementos también muy caracterizados, que vuelve a recuperar esta idea como de el parasol sostenido por una estructura metálica en primer plano que sostiene al techo, unos carteles de identificación de la marca, pero esta galería ahora da a un sistema de carpinterías. Ese sistema de carpinterías también puede ser descrito como un sistema de proyecciones puestos en relación para entender esta pieza en particular, ¿no? Toda la pieza de la carpintería que rodea a este espacio ahora de cocina, servicios a la cocina, lugares para comer, lugares para comprar galletitas y bebidas y no sé qué, ¿no? Modos de salir al patio, modos de estar afuera. Y como esta carpintería, que en principio es una carpintería de vidrio, bueno, no es solo de vidrio, hay persianas que permiten ventilar lugares donde se ordenan los distintos tipos de residuos. Hay carpinterías que son traslúcidas, pero no transparentes, que permiten pasar la luz, pero no nos permiten ver adentro, porque lo que hay ahí son accesos a servicios, a áreas privadas, digamos. Otras que sí son abiertamente transparentes, otras que son semitransparentes, tienen tiritas translúcidas para que no se vea el fondo de estas heladeras que se pusieron a último momento contra la pared y que nos molestaban, ¿no? Carteles que identifican la marca. Pero, de nuevo, uno puede desarrollar esos dibujos con más detalle, entender cómo se ponen films de colores sobre los vidrios, cómo se disponen esos films de colores, cómo administran la transparencia y la opacidad, cómo en esta elevación podemos entender, ¿no? cómo se arma esta secuencia entre una vista en primer plano con cierto tipo de transparencia y de tamiz y un elemento en segundo plano que ahora aparece perspectivado rápidamente de un modo muy sintético para entender que ahí hay un cierre de otro orden más atrás, ¿no? Y ese cierre de otro orden es todo el que define el frente de atención al público, que es una caja también contenida entre estructura metálica y frentes de madera que ahora son paneles, que a la vez contienen rejillas de aire acondicionado, televisores, heladeras, mostradores. Y tenemos que ir describiendo cada uno de esos elementos con sus propias proyecciones, secciones, para entender bien cómo son
qué tienen de parecido y qué tienen de distinto, cómo se arma la continuidad de toda esta envolvente interna, cómo se construyen pieza por pieza todos estos elementos. Y lo mismo con más cosas, ¿no? Bueno, los baños, o incluso estos volúmenes exteriores que alojan determinados programas y que aparecen revestidos con mosaicos venecianos, como los otros volúmenes que veíamos antes, pero que ahora esos mosaicos venecianos son multicolores, o en todo caso están estriados en colores, que tratan de establecer algún tipo de relación con los colores del paisaje. Fíjense qué distinto es el paisaje de un lado de la estación de servicio y del otro, ¿no? De un lado que es el paisaje agreste, un poco más natural del ecosistema del delta, y del otro todo este mundo de los interiores del barrio cerrado Nordelta, que tiene este césped un poco más como de cancha de golf y unas plantas exóticas plantadas ahí que no tienen los mismos colores que las plantas autóctonas. Entonces, bueno, de alguna manera el color de cada uno de estos volúmenes, que están justamente uno de cada lado, parece tratar de establecer alguna relación reflexiva con la paleta de sus colores y la paleta del paisaje, ¿no? Y también, ¿no? Cómo construir cada uno de los elementos, sus capas, etc. Y de nuevo, cómo pensar que hay una manera de ver todo junto, ¿no? Que nos permite entender cómo funcionan estos revestimientos en este volumen, su relación con los colores del paisaje, que no son solo los del paisaje, también este anaranjado acá guarda relación con unas barandas de madera que empiezan a estar acá afuera y que tienen alguna similaridad cromática, ¿no? Bueno, con los azules del cielo, con la transparencia de los sauces, con los parasoles de aluminio pintado, los vidrios más opacos o más transparentes, las sombras que proyecta la galería sobre los vidrios. Y finalmente, ¿no? un modo de ver todo eso todo junto, cuando finalmente podemos ver el dibujo entero, ¿no? Que trata de sintetizar cómo todas estas capas, todas estas proyecciones que de alguna manera necesitamos ver separadas, identificadas, administradas con sus propias lógicas materiales, descriptivas, etc., lo que pretenden es producir el efecto que el edificio creemos que produce, que es, sobre todo, ¿no? Establecer una relación muy particular entre una serie de espacios de uso y un ámbito natural que, como vemos, es un ámbito paisajístico muy complejo, ¿no? Que pretende justamente poner en relación clases de paisajes distintos, ¿no? Un lago, un césped muy cuidadosamente mantenido y desarrollado de un modo muy exótico al área, toda la vegetación autóctona por otro lado, cómo pensar que el proyecto se mete en el medio, ¿no? Y hace lo que nos decía Sacriste, ¿no? Como trata de pensar este interior en relación a los exteriores, sobre todo como un modo de mediar esas relaciones y de entender ahora que todo lo que hemos pensado hasta ahora como límite, como superficie, incluso como plano, podríamos pensarlo ahora un poco más como envolvente, es decir, como sistema de mediaciones que empieza a regular qué tipo de comportamiento tiene el lado interno, qué tipo de comportamiento tiene el lado externo, pero muy especialmente cómo regula las interfaces entre la casa y el mundo, ¿no? O sea, cómo nos permite ver, cómo nos permite que entre la luz, cómo administramos con el proyecto a la manera en la cual se tamiza la luz, pasa el sol, pasan las vistas, pasa el aire, y cómo cada decisión proyectual, ¿no? Lo que hace es modelar esa manera de establecer esas relaciones y esas mediaciones. Y me gustaría que pensemos que de lo que se trata es fundamentalmente de reflexionar sobre las relaciones de continuidad y discontinuidad, ¿no? No deja de ser el problema que nos planteó Matías en la teórica anterior y que ustedes mismos han estado desarrollando hasta ahora, que es pensar, utilizar la idea de la axonométrica y de la pieza como un modo de entender las relaciones de continuidad y discontinuidad en el proyecto, es decir, hasta dónde se asocian los elementos, cómo se vinculan, cómo se establecen cierto tipo de intervalos en la organización de la arquitectura que definen que hay algunas singularidades, algunas características en determinados lugares y otras en otros. Lo que les vamos a proponer ahora es que llevemos al sistema de proyecciones concertadas, pero usado con toda esta libertad y toda esta capacidad innovativa y de investigación, de combinar proyecciones, de asociar proyecciones, de desplegar proyecciones, el modo de interrogar cómo ahora esa continuidad y discontinuidad no solo opera dentro del propio proyecto, sino en su relación con el medio, ¿no? Y para eso vamos a volver a cómo acotar un croissant, ¿no? O sea, vamos a hacerlo
no con estos dibujos altamente cromáticos que tratan de dar cuenta de todos los fenómenos al mismo tiempo, etcétera, sino vamos a empezar por hacerlo desde los dibujos que por los medios más indirectos nos permiten entender posición, medida y característica de cada uno de los elementos. Por empezar a entender cómo distinguir los elementos opacos de los transparentes, los continuos de los discontinuos, quiero decir, los que están hechos de ensamblar piezas de los que están hechos de amalgamar materialmente un montón de acciones, ¿no? Las construcciones húmedas y las secas, los paneles y los muros, las losas y los pisos. ¿Cómo entender que se ordenan estos materiales, se disponen, se organizan y cómo a partir de este despliegue de visualizaciones y de proyecciones podremos ir acumulando sobre estos dibujos investigaciones que progresivamente puedan interrogar cada vez más al comportamiento de la luz, al comportamiento de la transparencia, a la incidencia solar, al color y a la textura, ¿no? Cómo ir a construir a partir de ahora un poco todo este proceso de investigación de este pasaje que les proponemos entre la superficie, ¿no?, el límite y la idea de envolvente como una cualidad arquitectónica que ahora justamente pone en relación situaciones y administra su continuidad y su discontinuidad. Bueno, los dejo con el resto del equipo que les van a contar ahora sí, con más detalle, las consignas del ejercicio y retomar las dinámicas de la clase. Muchas gracias.